Hermoso, está divina la mañana, la humedad un poquito alta, 71%, la máxima para hoy 27, soleado toda la semana, subiendo la temperatura de a poco, con máximas que van a llegar el jueves a 32 grados. Bueno, como dijimos, ¿no? Cómo a veces los gobiernos, el poder, marca la agenda, ¿no? Cómo marca la agenda, y a veces uno ve, por supuesto, los programas masivos, ¿no? En la televisión ve programas y dice, ¿qué es este tema? ¿A quién le importa este tema? ¿Cómo no hablan de esto, de aquello y de lo otro? Bueno, un tema que no está mucho en agenda, pero que ya se va a cumplir un nuevo aniversario de la tragedia de Iron Mountain, ¿se acuerdan? Que le costó la vida a 10 verdaderamente gente de tan nobles profesiones como los bomberos, defensa civil. Me acuerdo que le tocó morir a la chica Guernica, una de las mujeres bomberos más queridas de la institución, cuando se cayó esa losa después de esos incendios tan extraños de esa empresa que tuvo varios hechos como este en el mundo, con muchas sospechas sobre varias cuestiones. Bueno, alguien que siguió este tema, que lo denunció permanentemente como legislador, preocupado por esta cuestión, que vemos que está bastante tapada, es el actual defensor adjunto del pueblo de la ciudad, Gabriel Fuchs. Gabriel, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda en la M770 Radio Cooperativa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, en principio, usted que viene siguiendo este tema desde el minuto cero, ¿este tema tiene la agenda que corresponde? ¿La justicia está actuando con la celeridad que corresponde? ¿O en general acá se puede decir que hay un manipuleo bastante preocupante del tema? Y un poco de todo, ¿no? En algunas cosas se ha avanzado. El año pasado, ya hace varios meses, hubo por primera vez, desde que comenzó el tema, más de 4 años después, se dio el procesamiento de agentes de funcionarios del gobierno de la ciudad. Hasta ese momento, un poco el manejo que había era una mano criminal, una situación de accidente, pero no un reconocimiento que, como digo yo, quien tiró el fósforo lo tiró en el pasto seco de la anomia inspectiva del Estado, es decir, la ausencia del Estado. Entonces, el año pasado hubo un avance que a mi modo de ver fue importante, no cualitativo, y ahora voy a explicar por qué no cualitativo, pero donde se procesaron a varios funcionarios, justamente porque todos los expedientes, incluso muchos de los expedientes que nosotros juntamos en la legislatura a través de pedidos de informe, de citaciones de funcionarios, demostraban que había más de 30 alertas preexistentes que decían que no los controles y que no estaban funcionando todos los temas que tenían que funcionar, que podían prever la tragedia, desde cualquier punto de vista que uno lo mire, desde cómo era el sistema interno organizativo, desde cómo se estibaba el papel, desde cómo funcionaban los elementos ignífugos, desde el hecho de que era un galpón de más de 100 años que no había tenido las construcciones adecuadas complementarias. Este es un aspecto. Yo siempre digo que Iron Mountain es la confluencia de 4 ejes. Un primer eje es la mano criminal, hacia que alguien fue y prendió fuego. Eso todavía no ha sido determinado, no hay ninguna línea clara de investigación de quién y para qué. Hay una segunda línea que supone un para qué, que la han hecho varios. Esa suposición es, bueno, ahí había papeles, justamente en aquel momento se debatía temas vinculados a cuentas en el exterior del HTC, pero eso es una línea de suposición que no tiene una demostración judicial, es una línea de confluencia de estos temas. Una tercera cuestión, que es la que yo mencionaba al principio, que es la ausencia del Estado. Si uno lee los expedientes, sobre todo el expediente donde se procesan, es un expediente de 500 páginas, a estos funcionarios, se procesan a 2 directivos de Iron Mountain, a 12 funcionarios que en aquel momento cumplían roles inspectivos y a gente de la empresa tercerizada que cubría la seguridad. El nivel de fallas que existían era enorme. Nosotros ya habíamos hecho esto cruzado, distintas agencias del Estado habían dado alertas sobre la ausencia de estas cuestiones. Y el cuarto tema que confluye también es una política de exenciones impositivas enorme por parte del gobierno de la ciudad en aquel momento, de considerar tecnológica, porque Iron Mountain está ubicado en lo que se llama el distrito tecnológico, es un distrito
en el cual las empresas TIC, como se las llama, reciben exenciones impositivas por estar en ese lugar. Bueno, Iron Mountain es un sistema, puede ser que ahora haya mejorado, pero en el momento que se dio el incendio, un sistema anacrónico surgido de la Guerra Fría, de guarda de papeles que tuvo que... La empresa Iron Mountain surge en Estados Unidos para guardar papeles del Departamento de Estado de Estados Unidos. En muchos casos esos papeles podían estar digitalizados, quien lo quemó sabía que no estaban totalmente digitalizados. Es decir, el invento de una empresa supuestamente tecnológica que recibió muchísimas exenciones impositivas. La confluencia de estos 4 factores es Iron Mountain. No se puede analizar solamente el hecho criminal, no se puede analizar solamente las fallas del Estado, no se puede analizar las supuestas hipotéticas que hasta ahora no están demostradas, vinculaciones con temas gruesos de la agenda internacional, como lo de las cuentas en Suiza que yo mencionaba al principio, y sí se puede demostrar que no era un distrito tecnológico, no era una empresa tecnológica colocada en un distrito tecnológico. Lo importante del avance del año pasado fue que por primera vez la justicia reconoció las fallas del Estado, que es lo que a mí me interesa como funcionario público. Yo no soy, ninguno de nosotros es un investigador privado, es quien deben, claro, son ellos quienes deben conseguir quién puso y encendió ese fósforo, pero queda claro que para que eso funcione, como en muchos otros casos, como en Beara, como en cantidades de casos, el Estado tiene que haber dejado el pastito bien seco para que la llama prenda rápidamente, ¿no? Clarísimo. ¿Se podría, a esta altura del proceso, Gabriel Fuchs, se podría decir que claramente hay indicios muy fuertes de que el incendio fue intencional? Sí, hay debates sobre eso, pero los peritajes a los que yo he tenido acceso hablan de un incendio intencional, claramente. No hay ninguno, hay algunos peritajes que ponen en duda, pero ninguno niega la intencionalidad del incendio, y los peritajes sobre los que está basado el grueso de las procesos judiciales hablan de intencionalidad. ¿Con qué motivo, si esto fue así, Gabriel, con qué motivo? ¿Para ocultar qué? Bueno, ahí entramos justamente en lo que yo decía al principio, ¿no? Entramos en una situación especulativa. En su momento, el hecho de que el banco HSBC hubiera, cuando se le solicitó la información de las cuentas, en las famosas cuentas en el exterior, que fueron motivo de que dijera que los papeles se habían quemado en Iron Mountain, dio muchísimo lugar a sus suspicacias en esa dirección. Pero no hay ninguna comprobación a esta altura, pero queda claro que se guardaba muchísima información en papel, vuelvo a repetir, en un mecanismo anacrónico, además pésimamente guardado, mal estivado, como la caída del muro ese, de la pared esa que fue la que cayó sobre los rescatistas y los bomberos. Demuestra además que fue como un mecanismo de implosión que podría también haber sido previsto, que no estaban dadas las condiciones para que en ese lugar, que es un lugar por características de guarda de papel, indudablemente con una capacidad de quemarse muy alta, es la principal amenaza. Y por otro lado, Iron Mountain es una empresa que a nivel internacional ha tenido muchísimos de estos incendios, siempre sospechosos en varios países, ¿no? Hay casos muy, muy puntuales, ¿no? Esa es lo que despierta más teorías conspirativas, si se quiere, ¿no? Sí. Ahora, más allá de todo eso, queda absolutamente claro, yo creo que sí alguien quemó, porque hay peritajes que dicen eso. Si se hubieran hecho los controles y aplicado los mecanismos de seguridad, eso hubiera funcionado. Hay un tema que para mí es crucial en esto. Quien era el responsable de la Agencia Gubernamental de Control en ese momento, Juan José Gómez Centurión, después puesto como héroe de la patria, después puesto actualmente vicepresidente del Banco Nación, que después antes que eso estuvo a cargo de la aduana, la FIP, etcétera. Cuando fue citado a la legislatura, yo era legislador en ese momento, y le preguntamos por el expediente de habilitación de Iron Mountain, dijo, no, miren, el expediente no lo tenemos. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no lo reconstruyen? Si hay un proceso abierto donde hay que poner materiales y elementos a favor de la justicia, existen procedimientos administrativos de reconstrucción de expedientes. Es muy simple, yo le pregunto a quien constituye el expediente, qué información tiene. Eso nunca se hizo.
el expediente de Iron Mountain original está perdido. Qué raro. De todos los funcionarios que fueron citados, este hombre ni siquiera fue citado. Yo no digo que tenga que estar preso, procesado, ni nada. Ni siquiera fue citado para explicar por qué no dio la orden de reconstrucción del expediente, cuando además la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires tenía contratado un mecanismo por $1 millón para justamente reconstrucción de expedientes con otra agencia similar a Iron Mountain, que también está en el mercado y que trabaja con la guarda de papeles y con algunos niveles de guarda informático también, y sin embargo no lo pusieron en marcha. Entonces hay todavía a 5 años, muchas líneas oscuras. Los familiares están siendo en este momento está impedido de ser litigantes porque hay un fallo de la Cámara, una resolución de la Sala 6 de la Cámara Nacional de lo Criminal, que por cómo comenzó al principio y por algunos errores que hubo, les está impidiendo litigar, lo cual es un absurdo, porque todos los familiares tienen derecho a llevar adelante hay algunos familiares que creen que esto es a medida de lo que el poder político y la propia Iron Mountain desea, ¿no? De que ellos no puedan profundizar ese litigio, ser parte de esa agenda judicial. Increíble. Así que el tema tiene más interrogantes, algunos pequeños avances, muchos claroscuros, ¿no? Pero todavía el volumen del oscuro es mucho, mucho más grande que el de lo claro. Pregunta final, Gabriel, incluso por la experiencia suya. Si uno extrapola la repercusión política del tema y parte de el hecho de la tragedia de Cromañón, tremenda, que ha dejado una marca imborrable en toda la sociedad argentina, lo que pasó en Time War, en la fiesta allí en la zona del Río de la Plata, en Costa Salguero, lo que pasó con Iron Mountain y otros episodios de esta naturaleza, la repercusión política es bastante distinta. No hay, digamos, una misma vara para, por ejemplo, el caso Cromañón que Iron Mountain. No, yo creo que no la hubo. Creo que además incluso no se le exigió al Estado. Por supuesto que lo máximo que logramos en aquel momento fue citar a la legislatura, al responsable de la Agencia Gubernamental de Control, después de mucha presión, que vino con una protección enorme, ¿no? Enorme, en términos de que preguntas como ¿por qué no reconstruyeron el expediente? Nadie profundizó, no hubo después ningún tipo de seguimiento de esas cuestiones. Recordemos que lo otro llegó casi a un juicio político, y llegó a un juicio político. Claro. Y yo creo que la vara no es la misma, que la multiplicidad de estos pequeños actos nos demuestran también que existe un gran abandono por parte del Estado de los niveles inspectivos. A veces uno dice, bueno, pero ¿por qué es eso? Y eso es porque también hay teorías que fundamentan eso. Hay teorías que dicen que si uno presiona mucho al capital, el capital se va, que no hay que ponerle controles excesivos porque entonces no se invierte. Eso es la base de muchas teorías que uno ha escuchado todos estos años y que serían los fundamentos de por qué el Estado abandona su rol de inspección, su rol de prevención, o cuando hace señalamientos después son desoídos, o hay controles cruzados de distintas agencias. Para mí, eso solo hubiera meritado una mayor profundidad por parte de instancias administrativas, no solo de la justicia, por supuesto también de la justicia. Reconozco, insisto, el avance importante el año pasado de procesar a los 12 funcionarios estos, que hasta ahora ha llegado a un embargo. 8 meses después no hemos visto más que el embargo, también debo decirlo, pero indudablemente esto no tuvo y se le restó la importancia, tal como en su momento fue Cromañón, insisto, ¿no? Beara, Time Warp, esto, no es que ha habido un solo caso donde hemos visto esta ausencia del Estado. Gabriel, ¿cuándo se supone que va a haber una definición judicial sobre el tema? ¿Cómo está el proceso hasta ahora? Bueno, yo lo sé, no ha habido grandes avances, insisto, desde, creo que fue, si mal no recuerdo, abril del año pasado, cuando se dictó el procesamiento de todas estas personas. Ya vamos a cumplir un año. Deberían producirse
sobre este procesamiento una segunda direccionalidad. El fallo sobre el cual se dicta el procesamiento, yo lo leí, es un fallo muy sesudo que analiza cada uno de los ítems y que claramente dice que el Estado es responsable por no haber resuelto los problemas que habían sido avisados previamente. Veamos si eso lleva hacia responsabilidades mayores. Al menos quienes eran los responsables políticos en aquel momento deberían ser convocados. La línea se corta en un lugar importante, pero no en el más alto que debería cortarse hasta aquí. Gabriel, muy amable por habernos atendido. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gabriel Fuchs, defensor adjunto del pueblo de la ciudad, contando todos los oscuros entresejos de la tragedia de Iron Mountain, que después de hoy se cumplen 5 años de aquel fuego ya claramente intencional, con 10 muertos, ningún detenido, y vamos a recordar a los servidores públicos que perdieron la vida, entre ellas la hija de una familia histórica de bomberos de la ciudad de Buenos Aires, Anaí Guernica, porque ese día allí en la zona de Barracas perdieron la vida el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anaí Guernica, la mujer bombero, los cabos primeros Eduardo Adrián Conesa y Damián Vélez, los agentes bomberos Maximiliano Martínez, Juan Matías Monticelli, perdieron la vida los bomberos José Luis Méndez Araujo, del cuartel de bomberos voluntarios de Villa Dominico, Sebastián Campos, del cuartel de bomberos voluntarios de Vuelta de Rocha, y el rescatista Pedro Barícola, de Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Resultaron gravemente heridos los bomberos Daniel Díaz y Facundo Ambrosi, quien murió 12 días después. Lamentablemente, hasta ahora, como decimos, a 5 años hoy se cumplen de Iron Mountain, prácticamente no se sabe nada.